Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa entregó equipamiento a LEPAS para optimizar la producción de agua potable en Cutralcó y Plaza Huíncul. Este equipo será instalado por personal del organismo en la planta potabilizadora Buena Esperanza. Brindarles el equipamiento necesario como para poder desarrollar mejor su trabajo y para que toda la comarca pueda tener mejor provisión de agua, creo que es un gran paso importante que estamos realizando, porque los neuquinos estamos convencidos que la mejor forma de trabajar es de manera unida, mancomunada, trazando las voluntades que tienen los pueblos para poder crecer de una manera correcta y próspera y poder concretar los sueños que se merecen concretar cada uno de nuestros habitantes. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Buenas noches, bienvenidos a Otro Dato, bienvenidos a la pantalla de 24/7, canal de noticias. Aquí estamos como cada jueves, ustedes saben, repasamos los tópicos más importantes de lo que ocurre aquí en la región y por supuesto a nivel de todo el mundo. Muchas veces, como lo vamos a hacer hoy con Marcelo Moriconi, él es politólogo neuquino, pero ya hace unos años radicado en Lisboa. Él allí hace investigación social y política, es doctor justamente en ciencia política. Les recomiendo una charla que va a pasar por la democracia, que va a pasar por el narcotráfico, que va a pasar por la ilegalidad, que va a pasar por el ascenso de las derechas en Europa y en buena parte del mundo, así que les recomiendo esa primera entrevista. La segunda también, por supuesto, con Damián Canuto, diputado provincial del PRO, y con él vamos a charlar aquí de la provincia, qué ocurre en el legislativo, el proyecto de narcotest para funcionarios, un proyecto también muy interesante que tiene que ver con la detección temprana de cardiopatías congénitas en los bebés antes de nacer. Vamos a hablar de la reforma del Código Procesal Civil, Comercial y de Familia, y también, por supuesto, ¿por qué no? Como siempre, vamos a hablar un poco de política, a poco tiempo, a 60 días de que ya estemos eligiendo diputados nacionales y senadores. No se pierdan esta edición de Otro Dato. Gracias, como siempre, por estar allí. Así arrancamos. Bueno, hoy ya estamos aquí con el doctor Marcelo Moriconi. Él es politólogo, también sociólogo y tiene estudios también en todo lo que es comunicación social. De hecho, también es profesional en la materia. Investigador neuquino, él en realidad vive en Lisboa. Desde allí nos ha venido a visitar, está aquí en la ciudad y por supuesto vamos a aprovechar a charlar con él un ratito sobre varias cuestiones, la política en Europa, la política en Argentina y algunos temas muy específicos que él se dedica especialmente a investigar. Así que Marcelo Moriconi, buenas noches, gracias por haber venido aquí a Otro Dato. No, muchas gracias por la invitación, es un placer siempre venir. Te presenté bien, ¿no? Porque tenés varios títulos, Marcelo. Doctor en ciencias políticas. Sí, doctor en ciencias políticas, básicamente, bien. Pero bueno, también el máster en sociología y estoy más para el lado de la sociología. O sea, me interesa más la sociedad que las instituciones a veces. Bien, te ha tentado más por ese lado. Que no hay mucha diferencia tampoco, digo. No, y creo que hay mucho politólogo que se presenta como politólogo que en realidad hace sociología política, claro, más que ciencias políticas. Diferencias técnicas de la academia, digamos. No necesario explicar. Bien, perfecto. Marcelo, nada, aprovechar tu presencia en Neuquén para que nos cuentes un poco cómo está Europa a propósito de lo que uno observa a la distancia, que es este ascenso de las derechas, ¿no? ¿Se puede hablar de un ascenso general de las derechas en Europa? Se puede hablar de una ruptura con la política tradicional, un poquito lo que pasó aquí, lo que podemos ver en Estados Unidos, es un fenómeno, digamos, creo que global. Allá el lado, digamos, sí, se asocia mucho con el lado de la derecha o la extrema derecha, sobre todo digo porque Europa tiene un problema grande con el tema de los inmigrantes o un sector de la población que presenta eso como un problema. Entonces, digamos, estos movimientos más radicales apuntan hacia eso, apuntan hacia un combate, una amenaza de otras culturas que quieren llegar a Europa y quieren imponerse o que no se adaptan, y por eso
se las asocia a la derecha, pero sí, hay un avance de ese tipo de partidos. ¿Y es un problema la inmigración o es una construcción discursiva, digamos? A ver, hay muchas inmigraciones y la inmigración siempre existió y los países, Europa necesita de la inmigración. Claro. Europa es un país viejo. Claro, Europa sí, no sí. tiene jóvenes. O sea, la inmigración va a ser lo único que va a salvar a Europa. Cada 20 años, África duplica la población. Hay países en Europa que están perdiendo población. Entonces, eso se tiene que entender. Ahora, lo que acontece es que, claro, también tiene que haber una integración que por ahí, por diversos motivos, muchas veces no se da. Entonces, lo que se quejan en Alemania, en el sur de Europa, sobre todo, bueno, ahora lo que puede ser Grecia, estos países Serbia, que terminan siendo como el portón de entrada, Italia, o mismo el conflicto con España, llegan culturas más árabes, vamos a decir, que no se adaptan, que quieren imponer su cultura, el velo, ¿por qué el velo si acá no se necesita velo? Pero bueno, son dinámicas culturales que existen en todos lados. Y te lo voy a poner desde otro punto de vista. O sea, la liga de fútbol árabe en la cual llega Cristiano Ronaldo, vivir con una mujer con la cual no estás casado es un delito en Arabia. ¿Vos te crees que a Cristiano Ronaldo, que ahora anunció que se va a casar, quizás también por eso anunció que se va a casar, te parece que puede ser un problema para vivir? No. O sea, las culturas se van adaptando a eso. Pero el tema de la inmigración, yo creo que el problema de cómo es presentado es porque, Europa tiene serios problemas y sobre todo ahora la guerra en Ucrania ha influido mucho con el tema de las nuevas generaciones. Entonces también lo uno un poco a lo que pasó acá. ¿No? Acá se presentó, por ejemplo, el fenómeno de Milei, como la gente y sobre todo los jóvenes están disgustados, hartos de la política tradicional. Yo creo que hay una parte de esperanza y eso es lo que no terminamos de entender. Bien. Me acuerdo de discusiones cuando decían, no, Milei no puede, o colegas politólogos que decían, no, es imposible que Milei, que no tiene atrás un equipo, no tiene llegada a la política local, etcétera, sea presidente. Yo le digo que el problema es que los gobiernos lo está viendo como una cuestión de rabia de la población, y aquí lo que hay es esperanza. ¿Por qué? Porque son generaciones de jóvenes que han nacido en los 2000, que lo único que conocen es la democracia y que saben que por el camino de la democracia y por el camino tradicional, a lo único que van es a la banquina. Hay un desempleo, sobre todo en el sur de Europa, un desempleo juvenil muy grande, el trabajo dejó de ser lo que era, no hay médicos, la educación, o sea, todo lo mismo de siempre. Entonces, bueno, se genera ahí un imaginario social que apunta a que algo nuevo tiene que llegar, porque con lo tradicional no llegamos a ningún lado. ¿Y derecha e izquierda o izquierda y derecha siguen siendo categorías como para entender el mundo de hoy? Yo creo que no. Y te lo voy a poner con un ejemplo. Meloni. Hablan de Meloni como no solo de derecha, sino de extrema derecha. Sí. Meloni se opone a la llegada de los inmigrantes africanos a Italia. Y entonces, ¿cuál es el discurso de Meloni? Meloni dice, no. Estos inmigrantes, yo no quiero que estos inmigrantes, no es que no quiero que se vayan, quiero que no vengan, porque estos inmigrantes no quieren estar en Italia. Estos inmigrantes quieren estar en sus países. Y vienen aquí porque esos países sufren, han sufrido el colonialismo francés. Sí. De hecho, muchas de las monedas de esos países están todavía asociadas al banco francés. O sea, Francia todavía domina y gestiona de alguna manera, es el patrón de esas monedas nacionales. Hay que desarrollar esos países para que esa gente que no quiere estar acá y no tiene que estar acá, se quede en sus países. Desarrollar África. Vos imaginate en el 70 una conversación entre Meloni y el Che Guevara, y Meloni diciéndole hay que hacer la revolución, y no, hay que desarrollar esos países. El Che Guevara le dice, pará, no seas tan extremista. Claro, vamos paso a paso. Claro. ¿Entendés? La contrariedad. Eso hoy es la extrema derecha. Entonces, hay un conflicto de un montón de cuestiones que tiene que ver con, no sé, acomodar las cuentas públicas, o gastar menos de lo que entra, o no cobrar 1.000 y gastar 8.000,
Ahora parece que es una cuestión de derecha también. Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar a entender estas cuestiones. Hay un ascenso de los autoritarismos. Hay un ascenso. Volvemos a lo mismo. Esta cuestión de la derecha, que tiene que ver con los valores. Me parece que se han modificado muchísimo los valores. Hace poco, un diputado de la izquierda española, vamos a decir, que decía, bueno, con todo el conflicto de Israel. Sí. O sea, y apuntaba a la derecha, ¿no? Ustedes van a un hospital a cuestionar a las mujeres que están a favor del aborto o a mujeres que abortan y no se les mueve un pelo con lo que está pasando en Gaza. Claro. Donde niños que sí existen, niños que tienen un nombre, niños que respiran, están siendo masacrados, asesinados a montones. Entonces, ¿hasta dónde llega esta cuestión de los valores? Porque se sigue presentando en Europa muchas veces al conflicto de Israel como hay que defender a Israel, hay que estar del lado de Israel, Sí. porque Israel es el país de esa región que representa los valores europeos, los valores europeos, a la pelotita. Ahí empezamos a entrar en un dilema. Y te doy un caso concreto. Yo estuve en Serbia justo antes de venir, fui a un congreso en Serbia. En Serbia hay un movimiento, bueno, para hacerlo muy rápido, se hizo una estación nueva en Novi Sad, que es la segunda ciudad más importante de Serbia, una ciudad muy cultural, la Atenas de los Balcanes, le dicen, con mucho movimiento juvenil, están las universidades. Se hizo una estación de tren nuevo, capital chino, cayó el tren, mató a 16 estudiantes. Entonces hay un movimiento de estudiantes en toda Serbia, están las universidades tomadas desde noviembre del año pasado. Djokovic, por ejemplo, apoya a este movimiento. De hecho, Djokovic es el dueño del torneo de tenis de Belgrado, que se va a hacer en Atenas por esta lucha que hay política. Está toda la juventud en contra del presidente para sacar al presidente por estas cuestiones. Estuve en Serbia por un congreso y entonces estuve también hablando con estos jóvenes. Serbia es uno de los países que está candidato a entrar a la Unión Europea, sí. ¿no? Y entonces discutíamos. Y los jóvenes decían, bueno, ¿y cómo están ustedes? Y mitad. Por los valores europeos. Europa te vende, nosotros tenemos que seguir y desarrollarnos por los valores europeos. Y los pibetes dicen, a la pelotita. Claro. A la pelotita, es que los valores europeos son un problema. ¿Cuáles son los valores europeos? Estos valores de la sociedad más tradicional. Entonces, los chicas, no sé qué, y eso nos hace ruido. Israel, y eso nos hace ruido. La doble moral, eso nos hace ruido. Y por el otro lado tenés, ¿no?, a los jugadores de fútbol como Cristiano Ronaldo, etcétera, etcétera, que podrían o hasta los ricos, que pueden vivir en cualquier sitio. ¿Y dónde se van a vivir? Y se van a vivir a Dubái, se van a vivir a Doha, se van a vivir a Qatar, se van a vivir a Shanghái. Y bueno, entonces tenemos que empezar a tener coherencia y entender que lo que nosotros damos ya por hecho muchas veces puede ser un cuidado para las nuevas generaciones. Hay un cambio en esencia, digo, entonces una discusión en esencia de cuáles son los valores europeos, digo, porque a veces uno dice, acá nos pasa mucho en el análisis nacional, local, llegó un tipo como Milei, hay un cambio de época, decimos, ¿no? El tema es cómo evaluar hasta dónde hay un cambio de época, hasta dónde es un fenómeno pasajero, hasta dónde es una coyuntura. Yo creo que hablamos a los jóvenes, o sea, se sigue hablando desde una edad muy avanzada hacia los jóvenes con conceptos que ya no los interpelan. Bien. Y te voy a poner un caso concreto que pasó en julio, ahora, en Rosario, que fue el Congreso Nacional de Ciencias Políticas, el Congreso Argentino de Ciencias Políticas. Yo participé online, tuve ahí algunas también discusiones con colegas, porque se sigue hablando, y la democracia, y el peligro de la democracia. La democracia no interpela a nadie, porque no podemos definir lo que es democracia. Y si queremos definir lo que es democracia, tenemos que ser claros, ya no ver los índices y decir, no hay más democracia en todo el mundo, no hay democracia en Estados Unidos. Si utilizamos los conceptos de hace 20 años, si los de 50, morimos todos, pero 20, 30 años, lo que era la democracia, no hay democracia en todo el mundo. Con esos esquemas. Conceptos mínimos. Democracia es el régimen donde los gobiernos pierden las elecciones y aceptan los resultados. No pasa en Estados Unidos, no pasó en Estados Unidos. Claro. Entonces, ya está.
Entonces, tenemos que empezar, yo digo, tenemos que empezar a hablar de vidas dignas que merezcan la pena ser vividas. Bueno, ¿cuáles son? Son la de la educación pública, son la de la salud pública, y tenemos que empezar por ahí. Porque luego llega lo que vos decías, que trabajabas de los mercados ilegales, que son los temas que yo trabajo. Luego aparecen los mercados ilegales. Y claro, los mercados ilegales o grupos relacionados o que gestionan mercados ilegales terminan en muchas partes de la población siendo los que presentan las soluciones a esas vidas dignas que merecen la pena ser vividas. Es muy, digamos, tal vez medio grosera la comparación, pero se me ocurrió Colombia recién cuando decías eso y lo que pasó con el narcotráfico, de cómo ya en un momento había casi 2 estados, ¿no?, dentro del mismo territorio disputándose el poder, justamente porque el narcotráfico había avanzado de una manera importante. Va un poco por ahí, digamos, la ilegalidad y los narcos van ocupando lo que el Estado no soluciona o lo que la sociedad oficialmente no soluciona. Sí y no. Sí, en el sentido de que alrededor de toda la economía, nosotros vivimos, el país se habla mucho de la macroeconomía, etc. La mitad de la economía argentina es en negro. Claro. Entonces, digamos, tenés esa ilegalidad a todos los niveles. Pero el tema de los mercados ilegales es importante entenderlo así. Vos justo dabas el caso colombiano, narcotráfico. Uno piensa en narcotráfico y piensa en un bigotón colombiano mexicanote que mata gente y es peligroso. Que es lo que vemos en Netflix, digamos. Efectivamente, lo que nos vemos en lo que nos enseñó la industria cultural de los Estados Unidos. Sí. ¿Dónde se consume la droga? La droga se consume en Europa, en Estados Unidos mayormente, y en Australia. O sea, cuando se habla de narcotráfico, se habla de América Latina. Hay narcotráfico en todo el mundo. En cualquier pueblito, vas en África y en un pueblito o en una fiesta tenés acceso a drogas. Por la circulación y por el consumo de droga que hay en los Estados Unidos, probablemente haya más narcotráfico en Estados Unidos que en América Latina. Pero el narcotráfico mata en América Latina y en los otros lados no. Los mercados ilegales existen en todo el mundo, pero matan en América Latina. Y no nos damos cuenta de eso. Los mercados ilegales en otros lados se gestionan. Claro. Acá generan conflicto o se gestionan mal. Entonces empiezan un poco lo que digamos, es que bueno, es que los políticos corruptos, es que está la policía. Estas son las mismas instituciones que en otros lados gestionan los mercados ilegales para que no haya violencia. Tendrá que ver con pautas culturales, por conflictos internos que tengan que ver con política municipal, diferente de la política provincial, diferente de la política nacional, diferentes instituciones rivales. No sé. O sea, ¿vos no irías por una política represiva de narcotráfico? ¿O sí? Yo creo que la única solución para América Latina, y que me sorprende que un ultraliberal como Milei, que hablaba de hasta venta de órganos, si alguien tenía, que no haya puesto sobre la mesa el debate sobre la legalización de la droga. Todo lo contrario, puso una ministra que hace bandera de la cosa. O sea, la única posibilidad para América Latina, por las condiciones que tenemos, es legalizar, es lucrar con ese mercado, controlar ese mercado, saber cómo está, saber quién lo hace, saber quién crea el fentanilo y de dónde viene, para evitar que cuando aparece lo que apareció, ahora tengamos todas sospechas y falta de control. Es la única. América Latina tiene su Google, su Tesla, que se vende por gramo. Claro. O sea, lo pongo de otra. ¿Qué pasaría si la Coca-Cola fuera venezolana? ¿Y qué pasaría si las hojas de coca crecieran en Ohio, en Berlín o en Cambridge? Entonces, la ilegalidad habla más de las intenciones de quienes dominan y hacen las normas que de la peligrosidad de las sustancias. No estoy defendiendo de ninguna manera, ninguna manera estoy defendiendo, o sea, digo, y me parece ridículo. Lo que pasa es que más ridículo es que un pibe se esté metiendo
suponiendo que se está metiendo cocaína y que se esté metiendo Otra- porquerías peores que eso. Ahora, lo que hay que hacer es gestionar cómo se ha gestionado el tabaco, Bien. porque tenemos que empezar a entender. Y ya, por otro lado, tenemos que empezar a entender por qué esa gente... Ya me voy para el lado moral, pero esta es mi opinión. La droga está mal. A mí me parece ridículo que un pibe quiera vivir, o que un pibe tome la decisión de vivir Consumiendo. consumiendo. Sí. ¿No? Y me parece ridículo también esos cambios culturales que hay que, en cuanto Spinetta o Charly García podían hablar de lo mismo, pero con una delicadeza brutal, hoy las canciones sean, me fumé un porrito, fiqué por acá. Entonces, esas cositas de... Esa cultura de la transgresión, pero también incorporando a la droga como algo que tienes que estar presente para que la vida sea digna y merezca la pena ser vivida. Bueno, ahí ya tenemos un problema, porque ¿por qué? Tenemos que empezar a entender por qué, qué es lo que lleva a los pibes a consumir droga. Esas son las discusiones que no se quieren Uno tener. podría decir ahí, el sistema no les ofrece un proyecto de vida, o por lo menos, no sé si se los tiene que ofrecer, digamos, o dar, sí, por lo menos generar las condiciones para, ¿no? ¿O no te parece que vaya por una cuestión de posibilidades socioeconómicas, de realización Totalmente. personal? A ver, eso ya hay estudios científicos desde la sociología, de la psicología social, etcétera. Sabemos que hay el bienestar básicamente se mide, hay un umbral de riqueza necesario que tiene que ver con cumplir, tener acceso a las necesidades básicas, tener una casa, tener un trabajo, tener perspectiva de que el futuro va a ser mejor, y a partir de un nivel de económico da lo mismo tener 3 millones que tener 17 millones a nivel de bienestar, y el resto te lo da la vida social. Mejores relaciones sociales, más nivel de felicidad. Claro. Eso está Hay probado. países donde se mide la felicidad, ¿no? Como una variable. Hay un ranking sí, le dicen felicidad, bienestar, etcétera, Claro. pero bueno. Nuevas tecnologías. Acá hay debates, también tenemos nuestros debates locales. La legislatura acaba de sancionar una ley para que no se deje utilizar el teléfono en los colegios. Fue todo un debate. Bueno, ¿qué hay que hacer con la relación con los más jóvenes, incluso con los chicos y las nuevas tecnologías? Vos estuviste estudiando, por ejemplo, las apuestas online. Estoy estudiando las que apuestas. Acá además también se está trabajando sobre eso. El IJAN, el Instituto de Juegos de Azar, tiene todo un programa para evitar los jóvenes y el juego, y también los sitios ilegales, ¿no? Mira, qué buen dato, porque entonces voy a empezar a Metete a ahí mirar porque eso. IJAN tiene todo un programa con eso, sí. Mira, Sí. bueno, yo a ver, ¿cómo llego a las apuestas? Yo, bueno, como te decía, yo siempre trabajé en cuestiones de ilegalidad, de corrupción. A partir del 2014, 2015 empezó a haber en Europa un boom, no, pero una preocupación muy grande por algunos escándalos de match fixing, de manipulación de resultados Sí. que salieron, y bueno, había ahí una beta importante, con bastante preocupación o voluntad política de financiar proyectos que tenía que ver con lo que es la corrupción en el deporte, la manipulación de competiciones deportivas. Yo empecé a trabajar, coordiné varios proyectos a nivel europeo, trabajé con instituciones, unos proyectos que son interesantes, son los Erasmus+, que apuntan al tema de la educación, pero que no son proyectos de investigación, proyectos académicos propiamente dichos, sino que son proyectos que ponen a la academia a trabajar con las diferentes partes interesadas. O sea, yo trabajé con Comité Olímpico, Comités Olímpicos Nacionales, federaciones deportivas, Federación de Fútbol, clubes, Sevilla, Estoril, he trabajado con varios, con gobiernos, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, bueno, como que, digamos, mi mayor caudal de trabajo ahora tiene que ver con estas cuestiones. Y bueno, entonces lógicamente apareció el tema de las apuestas. Y empecé a ver el tema de las apuestas, claro, a partir de trabajar el tema de las apuestas y su influencia en el deporte, lo que se llama la gamblificación del deporte. Esto es que por el caudal o sea, hoy se hace, la gamblificación del deporte significa que hoy es muy difícil o imposible practicar o consumir deporte sin recibir al mismo tiempo incentivo para apostar. Tú vas a
ves un partido por la televisión y te aparecen las publicidades de apuestas. Vas a jugar al fútbol con tus amigos y uno cae con la camiseta de River o de Boca que tienen patrocinio de apuestas. Siempre tenés esta cuestión. Bueno, y eso lógicamente ha normalizado las apuestas, sobre todo en las culturas juveniles, que han crecido viendo deporte y apuestas todos juntos. Bueno, y eso crea problemas. Tiene una parte, como todo, una parte positiva, que puede ser todo el dinero que eventualmente regulado puede entrar al deporte, etc. Después podemos discutir quién se queda con ese dinero y qué se hace. Pero por otro lado, claro, cuestiones que tienen que ver con discursos de cómo una publicidad predatoria y discursos que apuntan a vení en este mundo de desempleo juvenil donde el trabajo ya no te genera nada, vos sabés y tu conocimiento te puede hacer ganar dinero en este mundo. Y claro, los chicos entran y ahí es donde entran en un limbo de desprotección terrible. Y se están generando problemas que tienen que ver con menores jugando cuando y falta de control, con patologías, juegos patológicos, adicciones. Estamos llegando al final del bloque. Te quería preguntar por la Argentina. ¿Qué sensación? Vos vas y venís entre Europa y América Latina. ¿Qué sensación tenés hoy de la República Argentina? Es muy amplia la pregunta, te la dejo para que la definas como quieras. Bueno, a ver, voy a tirarte algunos tipos más, Bien, o sea, bullet point. Yo creo que si haces una encuesta a jóvenes, vamos a compararlo con Europa, de países europeos, y preguntás sobre presidentes argentinos, no conocen a ninguno. Milei es un rockstar. A Milei lo conocen. Claro. Hay partidos políticos haciendo campaña política con el nombre de Milei. Es cierto el fenómeno Milei en otras latitudes, digamos. Es cierto. No es un discurso acá para dentro de la Argentina. Milei va a sectores particulares, pero por ese impacto que tienen esos sectores, vamos a decir, convención de la derecha española, va Milei. La izquierda también lo conoce porque dicen, ¿quién es este? Claro, ¿No? se pregunta. Te puede gustar o no gustar, es el enemigo o no, pero se conoce. Eso es interesante. El tema de las cuentas, bueno, lamentablemente, y esto hay que decirlo, digamos, tenía que llegar a alguien de afuera para hacer algo que Argentina tenía que hacer hace mucho. Si vos en tu economía familiar ganás 1.000 y durante 30 años gastás 8.000, hay un problema. Y sabemos que se gasta mal, o sea, que se ha gastado a más, que se ha gastado mal, que lo público, que la política cuesta muy cara para Argentina. Y eso hay estudios, o sea, la administración pública de Argentina a nivel de cuánta gente hay es mucho más cara que una administración pública de otro país, vamos a decir, podría darte ejemplos, pero países que un diputado o un legislador, hay menos legisladores, un legislador puede tener 1, 2, 3 asesores como máximo, o sea, cuesta mucho. Entonces es algo que si Argentina quiere tener o no quiere tener una crisis cada 10 años, como me ha tocado vivir a mí, y por eso decidí también, en un punto, salir de Argentina y ver otra cosa, creo que era necesario hacerlo. Ahora, claro, bueno, hay que ver cómo se hace. La gente tiene que vivir. El cuentito de, bueno, es que dentro de 30 años vamos a hacer una potencia y bueno, y no le el pibe de 30 años va a tener 60 y se pasó su vida. Los modales, bueno, son todas cosas que se ponen encima de la mesa y que creo que hay que discutirlas. Hay que discutirlas. Porque también, bueno, por ejemplo, se habla de los modales de Milei, los insultos y esas cuestiones. Bueno, que un tipo así, ya no por las ideas, pero que una persona con ese tipo de modales llegue
también dice, ¿está bien o está mal? No está ni bien ni mal, pero eso te está hablando un poco Hay un dato, de la dinámica social, de los valores, y bueno, y eso tiene sus consecuencias. Sí. Y te lo cierro con una cosa que yo veo desde afuera. Yo pienso lo que era, por ejemplo, a nivel quizás de respeto. Voy a decir la televisión, pero no sé, los 80, los 90, sí. O sea, ¿vos te imaginás a alguien diciendo eso a Sofovich, que podía ser, mirá, rengo de mierda, que te falta una pata, no sé qué, alguien metiéndose con Mirta Legrand, con todas las cosas que hay para decirle a Mirta Legrand. Sí. O sea, bueno, yo las cosas que veo a nivel de discurso, a nivel de palabra, a nivel de cómo se habla hoy en la televisión argentina, y yo digo, o sea, ¿está bien o está mal? Claro. No está ni bien ni mal. Pero antes era diferente y eso tiene consecuencias. Marcelo, quien gracias. Quiere disfrutar, que disfrute. Gracias por haber venido a Otro Dato, 24/7 Canal de Noticias, como cada vez que visitas Neuquén. Bueno, agradecidos como siempre, por supuesto, por estas charlas que nos traes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y nada, bueno, un saludo ahí a toda la teleaudiencia, siempre es un placer venir a Neuquén. Gracias. Marcelo Moriconi, doctor en Ciencia Política, nos visita, es neuquino, vive en Lisboa, estudia allí y hace investigación allí en varios países, tanto de Latinoamérica como de Europa, así que un placer para nosotros que esté aquí y haberlo compartido con todos ustedes. Nosotros ya venimos en el próximo bloque, el diputado Damián Canuto del PRO, vamos a hablar de toda la realidad legislativa, ya venimos.